A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de Frente a Frente. Lamentando realmente la violencia de ayer, como a las 10:15 de la noche en el noticiero estelar en TN5, la gente estaba imbuida en el partido de Motagua contra el Comunicaciones. San Pedro Sula reportaba 13 muertes violentas. Mi sorpresa es que escucho hoy a Ulises Aguirre hablar de 30 muertos ayer de forma violenta en la geografía nacional. Tegucigalpa también, Atlántida, Cortés. Cuando yo leí en un medio digital, aproximadamente a las 7 de la noche, que habían 6 muertes en menos de 4 horas, y a las 10 de la noche que se hizo otro contacto, que habían 13, dije yo, ¿qué está pasando? Hasta expresé una frase, pareciera que el demonio se ha apoderado de mucha gente. Y hoy que escucho a Ulises con esa cifra de 30 muertos, me escandaliza. Yo no sé si es que matan por robar, porque saben que en esta fecha se entregan los bonos, los aguinaldos, pero no deja de sorprenderme porque estas cifras se parecen mucho a las que tuvimos hace aproximadamente una década, donde se producían hasta 45 y más muertes al día en Honduras. La verdad que tenemos que explorar, investigar hoy las causas, las motivaciones de todas estas muertes violentas en el mes de diciembre. Hoy tenemos 15, fue una fecha trágica, el 14 de diciembre. En San Lorenzo reportaron como a las 6, 7 de la noche la muerte del papá y del hijo, muertos violentos, muertes, correcto, muertes violentas en San Lorenzo Valle. Así es que esperemos que la autoridad hoy nos brinde datos de las motivaciones de este número de personas que han fallecido, porque nos preocupa. Yo les sugiero a toda la gente andar con precaución. Hay enormes congestionamientos en los últimos días. Ser precavido, no molestarse cuando uno está en medio de esos congestionamientos. No alzarle la voz a nadie, no dar motivos para que la otra persona se moleste, porque uno nunca sabe quién anda armado. No empezar con los claxon ahí, como queriendo apartar a medio mundo. Andar a 40, 60 kilómetros, o menos si es posible, en Tegucigalpa. Imagínense ustedes que lo que recomienda la dirección vial en esas carreteras abiertas, en algunos tramos, son 40 kilómetros por hora. Y cuando uno conduce a 40 kilómetros por hora, no puede ser que lo hagan conducir tan lento. 60 kilómetros por hora. Pero hay razones sustentadas científicamente por qué se recomienda esa velocidad. Pero no, uno le gusta andar a 80, 100 como mínimo, en sitios donde la velocidad que ya indican las señales de tránsito, 40, 60 kilómetros. Así que hay que guardar la prudencia en estas festividades donde la gente anda relajada, muchos ingeridos de alcohol en los carros y mostrar buena convivencia en los supermercados, en los centros comerciales, en los lugares públicos, mostrar buena convivencia
para no dar motivos a nadie a que se moleste. Porque miren los resultados, 30 muertos, solo el 14 de diciembre, ayer martes 14 de diciembre. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar hoy con esta temática que a mí me interesa porque en los últimos tiempos fue una temática que generó mucha tinta en los periódicos de papel y amplios espacios en los medios electrónicos como el nuestro, en los medios digitales, la relación gobierno, Fuerzas Armadas, las denuncias frecuentes de politización de las Fuerzas Armadas al servicio de los intereses de una persona y no del Estado de Honduras. Tanta tinta que corrió, tantas palabras que emitimos sobre estas temáticas. Pero miren que yo recojo algo que me parece fundamental que los hondureños analicemos. Y que ayer lo comentábamos aquí en el programa con nuestros analistas. Esas responsabilidades que la Constitución le da a las Fuerzas Armadas para que garantice la alternabilidad en el poder, el cumplimiento de la Constitución, el libre sufragio. Yo he escuchado a mucha gente, no solo dentro de las Fuerzas Armadas, sino que fuera de ellas, que ya es tiempo que empecemos a reflexionar sobre eso y que de una vez por todas la élite política nuestra y todos los hondureños en general maduremos y realicemos elecciones en libertad, donde ejerzamos el libre sufragio, sin que sea responsabilidad del Instituto Castrense garantizar esto. Que la alternabilidad en el poder sea producto de nuestra propia madurez como ciudadanos y como élite política. Y que el cumplimiento de la Constitución pase por el respeto de cada uno de nosotros a las leyes, el respeto a la institucionalidad. Porque si no, siempre estaremos supeditados y a expensas de ver hombres armados para hacer las cosas. Y en los estados de derecho a esta altura no debería ser así. Y esto ha implicado un desgaste para las Fuerzas Armadas. Claro que ha implicado un desgaste para las Fuerzas Armadas. Que siempre en las encuestas que recuerdo yo se hicieron desde hace décadas, aparecían como una de las instituciones más populares del país junto a la iglesia. Pero todo esto se ha venido deteriorando por ese desgaste que ha sufrido las Fuerzas Armadas. Que tenemos que reconocerlo, no es que es una institución de santos, y no lo digo por uno de mis invitados que es de apellido Santos, ¿verdad? No, al igual que cualquier institución donde hay seres humanos, se cometen errores, y ahí se cometen errores. Pero hubo un momento en los 80 donde se convirtió en una institución que no era referente para nadie por la inestabilidad que hubo ahí. Pero luego se autocriticaron y empezaron a ser respetuosos a sí mismos y a la institución. ¿Cuántas veces no dije yo? Las Fuerzas Armadas debe ser el espejo para muchas instituciones públicas del país. Pero los acontecimientos de las últimas décadas han impactado en el Instituto Castrense. O sea, todo esto hoy lo vamos a analizar con los invitados que tenemos aquí, el coronel en condición de retiro, don Adán Hilario Suazo, a quien saludo. Bienvenido, coronel. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Renato. Pues la temática es especial, es muy buena. Sí. Es un tema de actualidad y espero aportar ideas para aclarar este asunto. Y así será. También tengo todos en condición de retiro, ¿verdad? Todos en condición de retiros.
al coronel Isaac Santos, aquí a mi lado derecho. ¿Qué tal, coronel? Bien, mucho gusto, licenciado Renato. Gracias por invitarnos a su programa, a este programa, y como bien lo dijo el compañero Suazo, es un tema de mucha importancia para el país. Es un tema, la estabilidad muchas veces del país pasa por la estabilidad de la institución armada. Claro, claro. Sin pretender arrebatar la responsabilidad política que tienen los políticos, pero la institución, si está estable, va a ayudar a la institución del país. También a don José Antonio Pereira. ¿Qué tal, coronel? Buenas tardes, buenos días, don Renato. Muchas gracias. Aprecio mucho su invitación para ver cómo contribuimos en una temática tan importante para la ciudadanía y para la institucionalidad. Pienso que brota en este detalle una cosa que hace tiempo venimos diciendo nosotros, pero que ha faltado llevarla a la práctica, que es, se ha podido hacer la militarización de los civiles, pero no se ha podido hacer la civilización de los militares. O sea, somos fáciles para adaptarnos los civiles a los militares, pero que los militares nos adaptemos a los civiles ha sido siempre una coyuntura bastante ajetreada y en algunos casos dolorosas. Y esto viene precisamente porque hoy día tenemos una clase política que toma la gobernanza como algo poco serio. La gobernanza debe ser seria y debe abarcar los 4 aspectos del poder nacional: la parte social, política, económica y militar. Y de alguna manera se ha diversificado, se ha pasado a un estatus de, como quien dice, hay que mantenerlos lejos. Hay que mantenerlos lejos, cuando al contrario, la institución ha buscado enlazarse con las instituciones políticas y lo que ha sucedido es una cosa que valdría la pena que lo tratemos hoy. Así que yo estoy dispuesto a contribuir con ustedes, con mis pequeños conocimientos y poder ayudar. Muchas gracias. Yo sé que ustedes van a aportar porque fueron formados en la institución castrense, recibieron muchos cursos en la institución castrense. Y algunas veces yo digo, tanto cerebro con sapiencia, con conocimiento, con experiencias, luego que pasan a condición de retiro, que debiese contribuir más activamente en el desarrollo nacional. Muy de acuerdo. Pero ya me los imagino a ustedes, viendo la televisión, leyendo los medios, empapándose de lo que sucede en el mundo, enterándose justo por los medios de comunicación de lo que sucede y reflexionando hacia dónde vamos. ¿A dónde nos lleva? Hacia dónde vamos. Son cerebros que los tenemos ahí con su familia. Yo digo que estos cerebros, con el conocimiento y la experiencia que tienen, deberían ser aportadores frecuentemente a través de una institución de la experiencia que adquirieron en las Fuerzas Armadas, pagadas por todos nosotros. Pero bueno, así es el país. Ellos pasan a condición de retiro y es que se retiran del todo, hasta de contribuir con su pensamiento que debería ser canalizado de otra forma para aprovechar esa sabiduría y experiencia. Tengo también al comisionado general en condición de retiro, don Mario Perdomo. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Gracias, don Renato, también por la invitación. Es un verdadero honor participar y generar pues la opinión que usted muy bien mencionaba ayer, que no son programas improvisados, sino que generan opinión para la toma de decisiones del Estado. Y por supuesto, mi tema siempre es el tema de seguridad, ¿verdad? Policía Nacional. Y también es un agrado, pues por supuesto, coparticipar con miembros de las Fuerzas Armadas que también pues generan la opinión que usted está interesado en divulgar y que provoque, pues como usted bien lo decía en su programa anterior de ayer, ¿verdad? Provoque las reacciones positivas esperadas de cada institución. Miren, comencemos con esto. El próximo martes termina su periodo, martes 21 de diciembre termina su periodo el actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Tito Livio Moreno. Y el presidente Hernández tiene que nombrar a su sustituto. Una fuente castrense, a raíz del programa de ayer, me invitó y me decía, mire, me invitó a una reunión. Lo ideal en este momento es que el presidente le consulte a la presidenta o a la presidenta electa, que yo estoy aquí en una confusión, porque uno me dice, Renato, ¿por qué decís la presidente? Porque escucho a varios expertos en el tema que así debe ser, con argumentos. Pero luego escucho a otros, no, es la presidenta. Son nuevos tiempos estos, ¿verdad? Son nuevos tiempos hasta con el lenguaje dinámico. Y algunas veces cuando digo la presidenta, me recuerdo de los que afirman que debe decirse la presidente. Y cuando digo la presidente, me acuerdo de los que dicen que cometo un error porque debe decirse la presidenta. Sí. Pero bueno, ya vamos a ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a decir estas dos palabras. Esa fuente castrense con la que conversé ayer me decía, lo ideal, me dice, lo ideal es que el presidente Hernández le consulte a la señora Xiomara Castro de Celaya por el sustituto de Tito Livio Moreno. Eso sería lo ideal, me dice. Pero como los idealismos en Honduras y los buenos ideales en Honduras es difícil materializarlos por la división que tenemos, seguramente el presidente Hernández nombrará, aunque alguien me corrigió, es que no lo va a nombrar, lo va a designar, dice, porque el nombramiento lo tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro. Pero tuve una controversia con esto también. El presidente Hernández, aunque sea temporalmente, tiene que nombrar el sustituto de Tito Livio Moreno el próximo martes. Y si la señora presidenta electa, a partir del 27 de enero, decide cambiar a quien nombre el actual gobernante, pues esa es otra temática. Y he estado consultando quiénes son los oficiales que un buen sector de Libertad y Refundación aspiran a que tengan la jefatura y la subjefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Miren que esto es interesante, no porque queremos buena gobernanza, estabilidad en las Fuerzas Armadas, sino porque todos sabemos la experiencia del último año de gobierno de Manuel Zelaya Rosales con las Fuerzas Armadas. Y es obvio que debe haber sensibilidad en la esposa de Manuel Zelaya Rosales, ahora convertida en presidenta del país, electa. Debe haber sensibilidad. Y yo creo que están con lupa, verificando el nombre de cada oficial. Por eso es interesante este tema. Lo que menos quisiéramos son desacuerdos, Fuerzas Armadas, con la próxima gobernante de Honduras. Pues un sector de Libre aspira a que Macoto Vázquez, el general Macoto Vázquez de la 25 promoción, se convierta en el jefe del Estado Mayor Conjunto y que Mejía Espinosa, de la misma promoción 25, sea el subjefe. Pero también otro nombre que se menciona es el de Oseguera Rodas. Se menciona el de Bardales Villatoro, el de Hueso Caballero, pero también hay otros oficiales que le resta 1 o 2 años, como el comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, el general Barrientos. Y hay también una mujer que ya... ¿Cuál es la mujer de más alto grado en las Fuerzas Armadas en este momento? En este momento es teniente coronel, creo. ¿Es teniente coronel? Sí. No, teniente coronel de la graduada de la Escuela Militar, pero
Sí, hay más antiguos ya. Mujeres. Pero es de los servicios. Exacto, es que es la aclaración que íbamos a hacer. Hay una parte de lo que tiene que entenderse de las armas y servicios, y con el asunto de los servicios hay un límite para poder ascender y para poder ocupar cargos. Correcto. Entonces los que tienen abiertos o expedito el camino es la gente de las armas. Las armas que son la infantería, caballería, artillería, comunicaciones y de fuerzas especiales, que es la última fuerza que se creó. Entonces, en ese sentido, hay limitaciones. Y repito, es ya que me da la oportunidad, voy a robarle, ya quemó a esos muchachos usted. ¿Cree que los quemé? Están quemados automáticamente. Mire, a mí a veces esto me llama la atención y me preocupa en una parte que vaya el gobierno o la presidenta electa a distraer su tiempo en una cosa tan elemental que está primero que nada en la Constitución y en otro, libro que es importantísimo, la ley constitutiva, y este libro que es el libro, se llama el libro blanco, o libro de la defensa nacional. Pero lo más importante es la institución, don Renato, camina por sí sola. Llegue quien llegue o cambie quien cambie. Hay un espectro que se viene arrastrando desde muy atrás. Por eso que yo le digo, no podemos seguir así en mutismos, secretivismos inexistentes y hablar, llegar a acuerdos y desacuerdos con las fuerzas políticas de todos los espectros, porque nosotros tenemos una ventaja, no somos políticos. Entonces, hablo en el sentido partidario. Y esto debería llamar la atención de que las reformas, ese ha venido a poner el punto, la llaga, en el efecto de que se ponen a hacer reformas sin consultar a la gente que sabe, que somos nosotros, hablo de los militares, no nosotros específicamente, sino que todos los militares. Usted lo señala bien, yo cuando una vez un compañero mío me dice, vos sí le saliste caro al Estado, me dice. Y en razón de la cantidad de cursos que recibí aquí y los que fui a recibir fuera del país, y yo agradecido con la institución y agradecido con el país, y paso, como digo, ya a tiempo muerto, no importa, ahí estamos dando la guerra siempre. ¿Qué pasa con esto? Si es ya un procedimiento establecido, no debe distraer a la presidente de este problema, ni tampoco a la clase política. Mire, si hay una ley, hay un reglamento, hay una ley constitutiva y está la institución funcionando como reloj suizo, entonces, ¿por qué alterar las cosas? Lo que usted acaba de señalar, pienso que es la decisión, incluso podría decirse, es lo mejor que puede hacer el presidente Hernández, allanar el proceso para que las cosas se hagan de la manera correcta. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es, hay una contradicción aquí. Ponen tiempo de 2 años. Sí. Cuando dice que es de libre nombramiento y remoción del presidente. Entonces, ¿para qué ponen límites, ponen trancas innecesarias? Yo le voy a comentar, ahí nomás en Nicaragua, ¿cuántos años cree que tiene Julio César Avilés comandando el ejército? Está desde el tiempo de Bolaños, si no me equivoco. Pero créanse que no, tiene más de 16 años de estar en el poder y no le hace daño a nadie ni le quita el sueño a nadie. Aquí el problema está en que se ponen a hacer reformas y de ahí es donde ha venido este enfrentamiento, no enfrentamiento, sino que indisposición en las confrontaciones de poder hacer las cosas bien. Las reformas que se hicieron a la Fuerza Armada fueron buenas, particularmente porque hay un detalle que es donde debemos comenzar, la ubicación de las Fuerzas Armadas dentro del Estado, porque hemos tenido problemas. Las Fuerzas Armadas hemos estado como Estado, hemos estado a la par del Estado y ahora nos cuesta insertarnos dentro del Estado, que es lo correcto. Y eso es lo que a nosotros, particularmente nuestra promoción y otras promociones, nos costó que siempre nos tuvieran bajo vigilancia y etcétera. No sobre el Estado, no a la par del Estado, sino insertada dentro del Estado. Es una de las expresiones más inteligentes, civilistas que yo he escuchado
en los últimos tiempos. A las Fuerzas Armadas le corresponde no estar sobre el Estado como competidor del Estado, sino insertada dentro del Estado. Y eso es lo que más ha costado. Y le cuento, no ha sido problema de la institución, ha sido problema de la recepción del otro lado. Porque si nosotros ya estamos organizados bien, como debe ser, ya no seríamos objeto de codicia ni de efectos para mantener o sostener grupos o personas en el poder. Esa es la realidad. Y dejar a la institución que haga su trabajo para lo que fue hecho. La expresión del poder militar tiene su tarea, que es la defensa y la seguridad de los hondureños y de Honduras. Entonces, claro, ahí vienen un montón de detalles que tienen que ver con otro propósito, que es el presupuesto. Esto, don Renato, lo que hay aquí atrás de todo esto es una flaqueza que toca lo que se llama poder y riquezas, que no debería ser así, porque a nosotros los militares no es sagrado para nosotros, nuestra formación nos dice no robar, no mentir, ni permitir que otro lo haga. Por eso es que no podemos ser políticos. No podemos ser políticos. Pero en ese detalle, si quieren hacer reformas, por ejemplo, la primera reforma que yo propondría es, óigame, definan cuántos elementos quieren tener, tanto en las Fuerzas Armadas como en la policía. ¿Cómo hacemos los presupuestos de nuestras casas? Sabiendo cuántos comen. Entonces, ese es el primer problema. Si quieren hacer reformas de verdad, no cosméticas, hay que entrarle al problema con acuerdo y desacuerdo, juntar a civiles y militares de cualquier denominación, de cualquier distinción política o cualquier corriente ideológica. Juntémonos y trabajemos en ello. Y organizarnos, porque de esta manera hay eventos que siempre van a ser explotados, como este. Don Renato, esta elección del jefe de Estado Mayor Conjunto para mí no tiene ninguna connotación más que distraer la atención o poner a los medios con una agenda que no debería darse porque ya está como debe hacerse. Es importante eso que le dijo esta fuente castrense porque el presidente o los funcionarios de gobierno en el que están involucrados en esta tarea, lo que deben hacer es allanar y decirle la cortesía, por lo menos, decirle, mire, continúe o sálgase entre usted mientras llega la presidenta. Usted va a cumplir una tarea o él mismo designar para que termine. El problema está, sí, el jefe de Estado Mayor actual va acá por tiempo de servicio, pero no puede dejar botada la trucha ahí. Él tiene que tener a alguien que le ponga la responsabilidad porque no puede dejar tirado eso ahí. Sobre eso le quiero decir, Tito Livio Moreno, según esta fuente castrense que ayer consulté y con quien tuve la oportunidad de reunirme, me asegura que Tito Livio Moreno sale de su cargo el próximo martes 21 de diciembre. Seguro que sí. Yo Sí. tendría... Claro, La institución continúa. es lo legal. Nadie se puede, nadie, un legal. Estado, un país, una institución no puede parar. Existen lo que son los sustitutos legales y los interinatos. Entonces, el adjunto comandante sigue. Entonces, puede estar cubriendo el puesto mientras la señora presidenta decide. No Yo tendría creo- ningún efecto negativo. Creo que un problema básico de esto que viene a este momento, Renato, es el tema de los recelos. ¿Qué sucede? Polvos de viejos lodos, como dicen, hubo una mala relación, un mal final en lo que fue el gobierno de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya Rosales, terminó por una decisión política, pero lo achacan a las Fuerzas Armadas. Pero estamos en el mismo plano de pensar que va a volver a pasar. Es como echarle la culpa que una dama que está en la cocina le eche la culpa al cuchillo porque se hirió y odia el cuchillo. Y no es así. La consecuencia es el mal uso o se deslizó el cuchillo, lo que sea. A lo que quiero llevar yo también, mi opinión, Renato, es que sabiendo que va a entrar a un proceso y que el proceso político está avanzado, debe haber sido bien importante empezar a hacer enlaces para que así como se pensó en
¿Cuál sería la política de salud, la política de educación, la política agraria, etcétera? También tiene que tener asesores en política de defensa. Y decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestra visión si ganamos estas elecciones? Primero. Y segundo, enlazar con esas personas para que lo empapen. Pero que venir a definir quién va a ser el jefe de las Fuerzas Armadas y a tratar de buscar candidatos al 1 de diciembre o al 10 de diciembre, yo creo que tienen que acortarse distancias y tomar decisiones adecuadas con personas que saben. Pero si es el tema de gente del partido y no buscar a una persona que diga, bueno, ¿y usted cómo está el liderazgo? ¿Qué opina? ¿Qué puede ser? Eso es importante, porque cualquier decisión inadecuada va a provocar instabilidad en la institución. Y si hay inestabilidad en la institución, no va a ser un instrumento adecuado para que lo use el Estado, la nueva presidencia, el nuevo gobierno, que está ahí. Hay temas como qué va a pasar con Fusina, hay temas como qué va a pasar con la Policía Militar del Orden Público, pero eso se debe hablar y decir, porque va a haber un momento en que esas instituciones están en la calle, están peleando contra la delincuencia, están contra el narcotráfico, y tiene que haber una decisión cómo se va a emplear. Muy bien. ¿Cuál es su opinión, coronel? Bien. Adán Hilario Suazo. Bien. De acuerdo con lo que dice mi coronel Pereira, el aspecto legal está establecido. Y es una cosa que ya se da, no es algo matemático que tiene 2 años, que le resta 1, que le resta tantos, sino que es un asunto legal. El procedimiento ya está establecido y hay una junta de comandantes nombrada y de allí tiene que salir el nuevo jefe del Estado Mayor para poder continuar nosotros con la mística de la institucional. Y esa es la manera de poder lograr que las Fuerzas Armadas sigan en su sendero, ¿verdad? Y en su doctrina, aplicando su doctrina. Hay otros aspectos que podemos nosotros hablar, como bien lo decían, el aspecto de mejorar las Fuerzas Armadas. Hay fuerzas técnicas como la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, que han estado deprimidas, ¿verdad?, por falta de inversión, porque las tareas adicionales de las Fuerzas Armadas nos han distraído, como por ejemplo el apoyo a la Policía Nacional, que bien lo ha hecho la Policía Militar de Orden Público, y que son aspectos que sí debemos tocar nosotros, pero el asunto del nombramiento de las Fuerzas Armadas, del nuevo comandante en jefe, es algo que ya está dado, es algo que está establecido, que es legal. Hay una junta de comandantes, como bien lo han dicho ustedes, el señor presidente puede consultar, ¿verdad?, con la presidenta electa para poder nombrar a alguien de la junta de comandantes que ya está, no importa que sea naval, que sea infantero o que sea del ejército o que sea aéreo, a quien le corresponda por antigüedad, ese debe ser nombrado. No importa que le falte 1 año también. Esa es la manera de armonizar de nuevo el asunto de las cosas que se han dado, Renato, porque no vamos a ocultar, podría ser que se hayan dado cosas porque han alargado tiempos de servicio, tiempos de mandato de un jefe de Estado Mayor y cosas por el estilo que se han dado, pero la manera de armonizar no es poniendo a quien me guste a mí, a quien políticamente me corresponda, sino a quien le corresponde de acuerdo a lo legal, a lo que está establecido. Esa es mi opinión. Sí, ese es punto clave, ese es punto clave. Por eso quiero que antes de que intervenga el comisionado en retiro Mario Perdomo, escuchemos esta nota, porque yo sé que el jefe del Estado Mayor Conjunto debe salir de la Junta de Comandantes, pero ayer escuché el criterio de un político que si la presidenta no encuentra un oficial que llene sus expectativas dentro de esa Junta de Comandantes para nombrarlo jefe del Estado Mayor Conjunto, puede buscar en la oficialidad, claro, con la antigüedad y el rango, el grado que debe tener un jefe del Estado Mayor Conjunto para nombrarlo. Puede hacerlo, perfectamente puede hacerlo, pero nos estamos saliendo del aspecto legal, de lo que esté establecido. Puede hacerlo. Perfectamente puede hacerlo porque es de libre elección de ella, pero nos salimos nosotros. Hay otros aspectos, hay otras cosas que nosotros debemos de ver, como yo se lo he apuntado,
que es la modernización de la institución. Miren, los aspectos, los asuntos de conflicto ahora se han ampliado tremendamente, terriblemente, ¿verdad? Ahora estamos nosotros viendo las proyecciones que hay en el espacio, en el ciberespacio, en el dominio mental de la gente, todas esas cosas de las que nosotros debemos ocuparnos y doctrinariamente capacitar a las Fuerzas Armadas para enfrentar esas amenazas, pero no enfrascarnos en cosas, ¿verdad?, que ya están dadas y querer yo adaptar a quien yo quiera, ¿verdad?, como lo que la nueva presidenta quiere, ¿verdad? Yo sé muy bien lo que usted dice, el estigma que se creó del 2009, pero no son cosas que nosotros las buscamos, ¿verdad? No, son cosas que circunstancialmente se dieron ahí. Muy bien, permítanme ir a una pausa. Yo sé que el coronel Pereira quiere intervenir. Me entusiasma escuchar la opinión también del comisionado general en condición de retiro, Mario Perdomo, porque ya en un medio impreso leí hoy que posiblemente el próximo secretario de Seguridad sea el comisionado Savillón. ¿Recuerdan ustedes al comisionado Savillón? Sí. Este fue el que capturó a los Valle. Correcto. Y luego, según los relatos que hemos tenido, tuvo problemas con el presidente Hernández porque fue una operación sin el conocimiento del presidente Hernández, directamente DEA comisionado Savillón. Y yo me acuerdo de esta operación porque un domingo a las 11 de la mañana yo recibí justamente la llamada del comisionado Savillón. Ningún medio había divulgado esto. Renato me dice, hemos capturado, y me mencionó los nombres, los hermanos Valle. Como era domingo, estaba 5 Deportivo. Creo yo que intervine en 5 Deportivo, llamé al ingeniero Narrala y como era una última hora, le pedí que me diera un espacio para dar la noticia. Aquí comenzó el distanciamiento de Savillón con Hernández y al final Savillón se fue del país, entiendo que está fuera del país, pero ahora según la información de este periódico, pudiese ser el próximo secretario de Seguridad. Pero de esto vamos a profundizar unos minutos, seguiremos con el asunto de las Fuerzas Armadas. Entonces, para ustedes la transición, lo ideal es que el presidente le consulte a la presidenta electa. Eso es lo ideal. Si ese escenario no se consigue, que el presidente nombre al sucesor de Tito Livio Moreno. Y no Mientras tanto dure su nombrarlo, mandato. Designarlo. Aunque estaría de más dejar barda sobre aparejo, porque ya está en la ley cuando hay vacancia temporal del jefe de Estado Mayor Conjunto, ¿qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Y cómo cubrirlo? Así es. No hay por qué hacer alboroto en el sentido. Y hay un detalle también muy importante. No desestimemos a los oficiales en activo que son los interesados en lo que está pasando. Total. Pues lo que estamos haciendo es alborotándolos y de alguna manera me imagino que ellos se ríen como el perro pulgoso ahí en la esquina porque están metiéndose en cosas que son propias de ellos, los oficiales activos. Antes de que me llama la atención que me dice un grupo del Partido Libre o el Partido X no es de la alegría de Julano o Sutano. Mire, le voy a contar una experiencia casi idéntica, en los mismos términos. Llega un presidente al poder y me llama el jefe de Estado Mayor Presidencial y me dice, fíjese que el presidente no quiere aceptar la seguridad que le damos de casa presidencial. Ayúdeme. Y ya voy. Presidente, le digo, ¿qué pasa? Es que estos son nacionalistas, estos guardias que están aquí. Le digo, mire, presidente, le digo, hay un error ahí. Le digo, esos muchachos, la mayoría, tienen 25, 30 años de estar resguardando la seguridad de la casa presidencial, de las familias presidenciales, y no ha pasado nada. Son militares. Entonces, ¿de qué es lo que habría que ver? Y llama la atención lo que dice, las expectativas. Está bien, las expectativas hay que respetarlas y hay que ver qué es lo que pasa. Por eso digo yo, continúe y hay que escuchar qué es lo que va o cuál es el plan que traen, pero que no me vengan a salir a mí con un plan que porque es que no le gusta a un grupo, que no le gusta a Julano de tal. Si nosotros nos formáramos en los partidos políticos, está bien que emitan esos criterios,
pero nosotros nos formamos en la institución militar. ¿Cómo se sentiría un oficial en activo que vengan y le digan, nos pasó? Fíjate que el problema tuyo es que el presidente no te conoce y por lo tanto no podés tener este o cual cargo. Eso es incorrecto. Nosotros nos hemos formado en la institución y no me he formado yo en ningún partido político para hacer comparsa con el que está de turno o el que va a asumir. Somos profesionales y repito, es un irrespeto que se está haciendo a los oficiales profesionales que están en carrera profesional. Decir que no me gusta Julano, o que no me... sí está bueno escuchar las expectativas de la señora Presidente, porque tendrá sus razones, pero imagino yo que son razones en asuntos de defensa y seguridad nacional, de condición profesional, de aptitud profesional, no porque le cae mal a X o Y grupo del partido. Ahora, usted recuerde, general, Coronel, perdón, José Antonio Pereira, que aquí hay un valor agregado en el debate. Son las secuelas que dejó en la familia Zelaya lo que le pasó a Manuel Zelaya. Correcto. Ese es el puntito. Así es. Estoy de acuerdo. Ese es el puntito que hace que se genere debate sobre este tema, porque ellos tienen sus reservas. Y yo no sé qué métodos están utilizando o parámetros para buscar a alguien que sea leal y que no le ocurra lo que le pasó a Manuel Zelaya. Es que viene el mismo problema, don Renato. No, yo no entiendo lo que usted me dice, pero... Viene el mismo problema. ¿Por qué no entran a la institución y la conocen? Yo he conocido presidentes, don Renato, que no ponen un pie en los batallones y son los que tienen que tomar las decisiones sobre el asunto. Entonces, si no nos conocemos y no entramos en fraternidad para darnos cuenta de qué es el mal de uno, qué es el mal de otro, nunca vamos a conformar equipos de trabajo de alto rendimiento. Siempre vamos a estar viéndonos de reojo. Y yo entiendo, ese es un problema. Pero vayámonos a la otra parte. Mire, las Fuerzas Armadas no se pueden quejar del presidente Zelaya si fue uno de los que mejor los trató. Les aumentó el salario casi al 69%. ¿Qué hubiéramos dado nosotros los que salimos en ese momento con un trato así como el que les dio el presidente Zelaya? Y era una buena relación. ¿Dónde entra el problema? El presidente Zelaya tiene que ver el problema con los políticos que lo orillaron a ese problema, no con los militares. Es más, ya ni están, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo me refiero? Probablemente estén la gente que actuó, pero no es culpa de ellos. Nosotros ya no existe la obediencia debida y hubo la facultad para que uno de ellos dijera, no, yo no puedo hacer eso porque esa no es una orden. Es un delito. Es un delito. Podemos hacer eso desde que se reformó la Constitución, no hay órdenes de vida, de obediencia debida. Entonces, pero eso no debe ser una motivación. Estoy de acuerdo, hay que considerarla. Y respeto el criterio que tiene la familia Zelaya Castro, porque no fue fácil, particularmente lo de la señora. Yo me acuerdo ver la falta de aprehensión y de tacto de los dirigentes y líderes en ese momento. Ver a esa señora penando ahí, caminando por esa calle. Y más bien con eso lo que hicieron fue levantarle el perfil de víctima, porque la trataron muy mal, estoy de acuerdo. Pero eso, así como han superado otras etapas, no tiene nada que ver en esto. Esto es un entorno profesional y debe tomarse como tal. Y repito, en ley. Aquí no, ni el presidente Hernández puede seguir con la intención de mantener al hombre de su confianza o al hombre que le va a cuidar la espalda. Olvídense de esas cosas. Es una transición profesional entre nosotros, los militares profesionales. Y la otra cosa, no hay confianza. Definitivamente el papel del militar es hacer o cumplir una tarea o una labor. No es gente que es parte de la familia y que se integra a la familia. Es esa rotación que se da, que hoy hay un jefe de Estado Mayor, hoy hay un comandante de una unidad, mañana hay otro, pasado hay otro, pasado hay otro, y no debe haber esa identificación total, ¿va? No hay cambio. Claro, es gente que sirve y que es leal y que es eso, pero que cumple la ley. Y entonces, si digamos la familia Zelaya decide no emplear o alejarse de la Guardia de Honor Presidencial, puede hacerlo. Pero el hecho es que en la ley establece que quien protege
a la familia o al señor presidente o señora presidente, hay una guardia de honor presidencial. Que aquellos de hace 15 años no hicieron bien su trabajo, pero ahorita han pasado 12 años. Es otra gente, otro tipo, otra modalidad, y eso no son como los sirvientes de casa. Ahora, miren, ayer yo tuve a Neto Paz Aguilar, ustedes lo conocen, el canciller, y Neto Paz me aceptó de que sí hay algunas diferencias en este momento. Pero me dijo Neto Paz, pero esto se va a resolver con la actitud profesional de los militares, me dijo. Esas fueron las palabras de Neto Paz. Esto se va a resolver con la actitud profesional de los militares. Correcto, las palabras que él dijo fueron correctas. Y le escuché a usted ayer en nuestro noticiero también en TN5 Estelar sugerirle a la presidenta electa no se prejuicie contra las Fuerzas Armadas ni contra los oficiales que en este momento están en la Junta de Comandantes, porque ellos no tuvieron nada que ver con lo que le pasó a su marido. Lo que pasó en el 2009 no tienen nada que ver, es nueva gente, es nueva generación. Ok, y yo lo dije ayer, miren, el deseo mío de debatir esto tiene un objetivo, es culturizar a la gente. Yo lo que menos quiero es que llegue una presidenta a gobernarnos sin buenas relaciones con las Fuerzas Armadas. Lo que uno aspira es a estabilidad de las Fuerzas Armadas y a la gobernanza correcta del país. Ya hemos sufrido demasiado los hondureños en las últimas décadas como para que sigamos con estos factores de inestabilidad que lo que hacen es generarnos más pobreza. Ahora, que sí hay disensos en este momento. Y por eso es correcto escuchar la opinión de ustedes, que son hombres con mucha experiencia, que se formaron dentro del Instituto Castrense y que de repente ahora con más tranquilidad, sin ningún interés, más que la buena gobernanza del país, opinan. Su última opinión en este segmento para pasar a la pausa y luego escuchar al comisionado Mario Perdomo. Tenemos que entender nosotros cuál es la figura de la presidenta. Es la comandante. Es la comandante. No puede haber una mala relación. Sí. Es imposible. Si se vislumbran fricciones, hay que limarlas. Hay que entender eso. Porque ella no puede, en realidad, no puede gobernar sin una institución como las Fuerzas Armadas. Para la buena gobernanza, como lo hemos dicho, es necesario que ella... Piense usted en la estructura de las Fuerzas Armadas, en dónde está ubicada en todo el país, en las cosas que hace, en las tareas accesorias que desarrolla las Fuerzas Armadas, que bien las desarrolla. Lo necesario es que se limen cualquier aspereza que haya y que ella visualice de que la institución está ahí para servir al Estado, está insertada en el Estado, como bien se ha dicho. Y es parte de lo que es el juego político que tiene que desarrollar ella. Muy bien. Bueno, termino porque es que todavía mi conciencia me dice, pero es que dejaste sin hilvanar esto. El martes 21 termina Tito Livio Moreno. Yo digo nombrar, ustedes dicen designar. ¿Y por qué no nombrar? Ya no hay capacidad de nombramiento del presidente Hernández porque sería como una cortesía profesional. Ah, ok, muy bien que me lo aclare. Entonces, designar al que va a sustituir a Tito Livio Moreno. Porque ya está establecido. Ok, eso es lo que quiero que me expliquen. Y que le expliquen a la población. Incluso voy a atreverme a decir algo. La transición correcto de gobierno. Pero inclusive esa designación puede ser temporal por mientras llega ella y nombra al futuro jefe del Estado Mayor Conjunto. Así es, don Renato. Ok. Yo por no tiene por qué haber problemas. No tiene por qué haber ningún problema. De ninguna manera. A menos que se ponga de acuerdo ella con el gobernante actual en cuanto al nombre que va a sustituir a Tito Livio Moreno. Eso sería lo importante. Y que quede el consentimiento de ella para que cuando llegue ya tenga un jefe del Estado Mayor Conjunto. Podría ser. Eso sería lo ideal, lo que usted acaba de decir ahora. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La actualidad noticiosa llega en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com.
Este es nuestro titular a esta hora de la mañana. Honduras eleva su proyección de crecimiento económico entre 10 y 11% para este año. Pesadilla, Motagua cae estrepitosamente ante Comunicaciones, que frustró su deseo de ser campeón. Sugieren al presidente Juan Orlando Hernández que consulte con un nuevo gobierno quién debe ser el nuevo jefe del Estado Mayor. Destrozado, así anunció el Kun Agüero su retiro del fútbol por la arritmia cardíaca. Y mira esta nota, Estados Unidos está llegando a 800,000 muertes por COVID-19. Informaciones que llegan por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Otra fuente me dice en este momento, buenos días, el nuevo gobierno no se pronunciará sobre el caso, que es una atribución del actual gobierno. Fuente oficial. O sea, dos escenarios. O el presidente le consulta, el presidente actual le consulta a la presidenta electa su opinión sobre el sustituto de Tito Livio Moreno, y por esa vía se dilucida la expectativa sobre el próximo jefe del Estado Mayor Conjunto con el consentimiento de la presidenta electa, o el actual presidente designa a alguien temporalmente para que cuando llegue Xiomara Castro ella nombre al futuro jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Así es? Así es. Que un Estado de Derecho resuelve y dirime y está dentro de ley. Esto. Así es. Y está dentro de la ley. Y son acuerdos y desacuerdos que deben de resolver entre ellos sin estar enredando el sistema legal de la institución. Y ya puesta en lo único que sí que es recomendable de que no se vaya a atropellar la carrera profesional de oficiales que están en línea de carrera. Ese es el punto. Porque hay un problema, si no es del paladar punto. de uno o del otro, esto no se trata de paladares, se trata de un grupo de profesionales militares que han venido haciendo carrera y en su momento tienen expectativas. Fíjese que hay un dicho famoso de Napoleón, decía, todo soldado lleva en su mochila el bastón de general, o sea, todos tenemos aspiraciones máximas. Sí. Y en ese sentido, mi sugerencia es que se proceda de acuerdo a ley, pero que no se vayan a tomar expectativas y que resuelvan. Yo estoy seguro que la capacidad de dilucidar problemas y de resolver acuerdos y desacuerdos de la señora Presidente son más que ponderadas para poder hacerlo. Y estoy seguro que eso es lo que va a prevalecer, la ponderación de la nueva Presidente y en ese sentido traer la calma. Porque, bueno, no es que no haya calma, que se eduque a la población con respecto a estos temas. Ya no debe contagiar o traer, ¿cómo se llama?, elevar preposiciones o indisposiciones al respecto de lo que es el nombramiento de un hecho tan normal en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están hechas para funcionar de acuerdo a la ley y dentro del Estado. Esa es la nueva, lo que nos está costando aceptar. Para las Fuerzas Armadas de Honduras, el año 2000 llegó en 1990, como para todas las fuerzas del mundo. Cuando se rompió, cuando se cayó el muro de Berlín y se rompieron los esquemas ideológicos. Ahí hubo un cambio. ¿Y por qué se empieza a notar más el evento de las Fuerzas Armadas en los países? Porque tuvieron que regresar, salir de la guerra ideológica y entrar a los problemas naturales del país, donde las Fuerzas Armadas son un factor de cambio y promueven el desarrollo y la estabilidad al mismo tiempo. Ese fue el choque que hubo y eso obligó a que se tomaran cambios. ¿Qué fue lo que pasó? No hubo una concertación de la parte política con la parte militar para entrar en ese nuevo cambio. Y eso es lo que nos está pasando algunas cosas. Voy a recordar estos elementos para que los debatamos más adelante, porque son de carácter político. Debe seguir en la Constitución de la República esa delegación del Estado de Honduras hacia las Fuerzas Armadas para que garantice la alternabilidad en el poder y el libre sufragio. ¿O para ustedes ya debe quitársele esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas que de alguna manera la afectó
y que los políticos cumplan con la misión que tienen, primero de ser maduros, legales, honrados, honestos, y que el ejercicio electoral se haga de la manera más natural, como decía usted, más tranquila posible, sin los exabruptos y esas expectativas de violencia que se nos crió antes del proceso electoral del 28 de noviembre. Ya los tendré con su opinión en unos minutos, tanto al coronel Adán Hilario Suazo como a Isaac Santos y José Antonio Pereira. Hoy el Heraldo publica lo siguiente: Ramón Savillón Pineda, exdirector de la Policía Nacional, sería nombrado por la presidenta electa Xiomara Castro para ser el nuevo ministro de Seguridad en lugar del general Julián Pacheco Tinoco. El Heraldo pudo confirmar mediante fuentes familiares de Savillón y de Libertad y Refundación que él se perfila como el más fuerte candidato al puesto a partir de enero de 2022. El extitular de la institución policial es recordado en Honduras por capturar a los principales cabecillas del clan de los Valle, que ahora enfrentan penas de prisión en Estados Unidos. En Libre y en gran parte de la sociedad, Savillón tiene el visto bueno para que pueda ejercer este cargo. El exoficial Ramón Savillón Pineda se fue del país en 2016 por seguridad personal. 2 años antes fue separado del cargo. ¿Qué piensa y qué expectativas tiene el comisionado general en condición de retiro, comisionado de la policía en condición de retiro, Mario Perdomo? Lo escuchamos. Buenos días, comisionado. Gracias, licenciado Renato. Bueno, antes quisiera que permitiera centrarme un poco también en la preponderancia y la trascendencia y la importancia de la Policía Nacional en esta democracia participativa. La sucesión del mando también en la Policía Nacional tiene mucha similitud con las Fuerzas Armadas en el sentido de las aspiraciones generacionales, las oportunidades pues, que van buscando estas nuevas generaciones y los trastoques precisamente que ha tenido la Policía Nacional, que la han resquebrajado, que la han deprimido, en el sentido de nombrar en algún momento a oficiales que no estaban en el tiempo oportuno para ser directores. Eso, gracias a Dios, pues se ha venido superando, pero aún ha quedado un vacío por ahí, que estoy seguro pues va a ser superado por las nuevas decisiones que tome la señora presidenta. Y como usted decía ayer, el nombramiento del secretario de Seguridad es estrictamente político. Igual también tiene la potestad de la señora presidenta de nombrar al nuevo director, y eso pues bajo una propuesta estricta, legal y de sucesión, ¿verdad?, en este tipo de cargos. Fíjense que la Policía Nacional ha tenido en los nuevos tiempos 3 etapas históricas. La primera fue la participación de la Policía Nacional en el desastre natural del huracán Mitch. La Policía Nacional jugó un papel, pero importante, de control de la población, etcétera. Y también fue víctima justamente de muchos familiares y aspectos materiales por este desastre. La segunda situación fue la crisis política. En el caso de los escenarios que se dieron en la crisis política, en otras partes del mundo, como Túnez, Egipto, si bien recuerdo, en los mismos escenarios hubieron más de 1000 fallecidos. Cuando en Honduras, con los mismos escenarios, hasta el momento hay una muerte que está en duda. Entonces, eso lo recalco. Para la tercera etapa, pues histórica, es precisamente del comisionado general Savillón. Cuando fue relevado del mando, yo recuerdo que tanto a lo interno de la Policía Nacional como los que estábamos a lo externo, nos solidarizamos con Savillón y le dijimos que se mantuviera en el mando, que nosotros pues lo estábamos apoyando. Sin embargo, él con mucha prudencia y para evitar pues cualquier controversia, finalmente pues entregó, pues renunció y pues tomó posesión el comisionado general Villanueva, que tuvo su propio suceso. ¿Por qué menciono esto? Porque la Policía Nacional ha sido pues una institución
muy sufrida cuando un funcionario actual de la famosa depuración menciona que muchos expedientes de la policía están manchados de sangre. Yo lo revertiría de otra forma, que el territorio nacional se ha derramado sangre, pero de policías fallecidos en cumplimiento de su deber. Entonces, ese es otro punto que también debe de ser muy bien manejado, porque las mejores depuraciones que ha tenido la Policía Nacional son las que se han manejado a lo interno propiamente. Ya existen los mecanismos internos de la Policía Nacional para manejar este tema, evitar de repente pues demandas y todos esos procesos mal manejados. Y finalmente yo retomaría pues los discursos de la señora presidenta actual en el sentido de implementar la policía comunitaria. La policía comunitaria también ha nacido con la nueva Policía Nacional. Es una policía de proximidad, como dicen en otros países, es una policía cercana al pueblo. Y como se dice su eslogan, una policía para servir y proteger. Entonces, estamos expectantes. Yo creo que la filosofía, la estrategia de la Policía Nacional está muy en consonancia con los discursos que ahora mismo pues está mencionando la señora presidenta electa. Bueno, y uno de los comentarios más comunes que yo he escuchado hasta de policías activos, justamente usted lo mencionaba, es cómo los intereses políticos personales se trasladaron a los nombramientos y actuaciones de la policía en un momento determinado del retorno a la democracia. Y esa debe ser la aspiración de los hondureños, evitar eso. Que al igual que sucede en los cambios y sucesiones según la ley en las Fuerzas Armadas, se suscita en la policía. A raíz de lo que ustedes han cuestionado, que parte de la inestabilidad que en cierto momento ha habido es producto de esos intereses políticos influyendo en la Policía Nacional. Así que si tiene alguna reflexión adicional antes de retomar este tema del rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución actual y el deseo de muchos que le quitemos eso de que sean garantes del libre sufragio y de la alternabilidad en el poder, lo escuchamos con más reflexiones desde la perspectiva de policía para con esta institución en la que se ha invertido mucho dinero en las últimas décadas con el objetivo de que se profesionalice y evitar aquellos escenarios en que ustedes se vieron inmersos. Así que adelante, comisionado Mario Perdomo. Quisiera pues siempre centrarme en el aspecto de la Policía Nacional. Y por supuesto que con las Fuerzas Armadas en algún momento a nosotros nos han querido ver como rivales. Y eso no es cierto, ¿verdad? Porque tanto las Fuerzas Armadas están claras en su misión constitucional como la Policía Nacional. Entonces somos dos instituciones, ustedes siempre han estado mencionando mucho la institucionalidad de nuestro país. Y siento yo que estas dos instituciones pues son justamente lo que representan mejor es la institucionalidad. Estamos claros en nuestras funciones y nos complementamos muy bien. Sé que también el discurso de la señora presidenta en cada una de estas dos instituciones pues ha sido en algún momento pues muy reservada. Sin embargo, pues nosotros igual somos subordinados, estamos directamente pues para participar justamente en esta democracia. Y al final pues sí, bien es cierto, hay algunas frases que equivocadamente en algún momento dicen, se menciona por parte de los gobernantes, en el sentido de que ahora la institución policial está bien atendida porque antes estaba abandonada. Si es que el Estado tiene el deber de tener una institución
realmente con la suficiente logística, con el suficiente presupuesto, con suficientes patrullas, etcétera, etcétera. Entonces, justamente también el déficit de la cantidad de policía, pero en ese sentido, yo lo que más realmente debe mantenerse es la actitud del funcionario policial hacia el pueblo. Y que pues los discursos de los gobernantes no sean eso, que hasta justamente nos dicen que deberíamos de agradecer cómo nos han atendido, si es que es un deber del Estado de mantener una institución policial fortalecida, porque de esa manera responderá a su misión con eficacia y eficiencia. Bueno, algo que no es que se me ocurre, sino que pensaba justamente con lo que usted decía. Cuando nos impusieron esa tasa de seguridad, yo me imaginaba 2, 3 años. Óigame, pero así como estoy viendo las cosas, parece que eso se quedará para siempre. ¿Qué piensa usted como policía en retiro, don Mario? Siento que es muy acertada y debe continuarse, pero con mayor transparencia. Hubo, pues siento que desde un principio con esa secretatividad, yo creo que ese puede ser con buen suceso. Yo le quisiera agregar algo también, que en algún momento, cuando el presidente Zelaya, la Comunidad Europea asignó 50 millones de euros para atención a la seguridad en general. Está involucrada la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Y el presidente Zelaya no vaciló en ningún momento y llamó al representante de ese tiempo de la Comisión Europea y le dijo, mira, esos 50 millones invertirlos en la Policía Nacional, que es la más necesitada. Porque en alguna medida la Corte Suprema y el mismo Ministerio Público ya habían tenido pues algún otro tipo de apoyo de organismos internacionales y la Policía Nacional estaba pues con menos recursos. ¿Por qué le menciono eso? Porque justamente pues los presupuestos también han sido bastante bajos y en este momento pues se superó, pero no con eso de la orientación que se le dio realmente a esta tasa de seguridad. Entonces, creo que debe ser más transparente y saber invertirlo. Bueno, muchas gracias, comisionado en retiro Mario Perdomo. Continúa él por esta plataforma virtual con nosotros. Vamos a ir a una pausa y enseguida, ¿debe la Constitución de la República ser reformada y, como lo aspiran muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, derogar ese artículo que le delega al Instituto Castrense ser garante de la alternabilidad y del libre sufragio? Los coroneles en retiro, Adán Hilario Suazo, Isaac Santos y José Antonio Pereira reflexionan después de estos consejos comerciales. Continuamos aquí en Frente a Frente con Adán Hilario Suazo, con Isaac Santos, José Antonio Pereira, todos coroneles en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, y el comisionado general Mario Perdomo, también retirado de la institución policial. Algo que yo le he escuchado a los militares reflexionando después de los sucesos del 2009 es: nos sentiríamos bien si los políticos reformaran la Constitución y suprimieran esa delegación que nos da el Estado de ser garantes de la alternabilidad en el poder y garantizar el libre sufragio. ¿Creen ustedes que ha llegado el momento de suprimir esto? Y esto más, de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es otra de las responsabilidades que tiene el Instituto Castrense. ¿Creen que ha llegado el momento de reflexionar sobre esta temática y dejar a las Fuerzas Armadas en asuntos estrictamente, si mal no recuerdo, era el coronel José Antonio Pereira que los manejaba al principio de la defensa y seguridad de nuestro territorio, coronel?
Sí. Vea, el aspecto álgido del asunto es la alternabilidad. Alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, que es complementario en el artículo 272. Yo creo que no es tanto el asunto de garantizar el libre sufragio, porque es simple y sencillamente estar cerca de ahí para que los ciudadanos fluyan libremente a ejercer el sufragio. Eso es sencillo. El punto clave es la alternabilidad por todo lo que ha pasado, ¿no? Por lo que sucedió en el 2017 y todo eso. Bien, los políticos son los que deciden sobre esto. Las Fuerzas Armadas no han fallado. No han fallado en el aspecto de que están al servicio del Consejo Nacional Electoral, de que transportan urnas, de que traen urnas, de que vigilan el libre sufragio. Todo eso se da. Pero el asunto que usted está hablando es un asunto político. Es un asunto político. Si lo quieren reformar, lo van a reformar. Reformar el artículo, no suprimirlo, ¿verdad? Porque hay cosas importantes en ese artículo, como por ejemplo las misiones de apoyo a la Policía Nacional, que es importante esto, ¿verdad? La Policía Nacional de Orden Público se rige por eso, para apoyar las acciones de la Policía Nacional, y bien lo hacen, como lo dijo el comisionado general Perdomo. Se complementan las instituciones, no hay pugna entre las instituciones, sino que se complementan perfectamente para cooperar en el aspecto macro, que es la seguridad del Estado, ¿verdad? Recordemos que la soberanía, la seguridad, todo eso, no solamente es tener soldados alrededor del territorio. Lo que es la soberanía es un aspecto global, ¿verdad? La soberanía se da en todo, en tantas cosas, para garantizar lo que es en sí la seguridad del Estado. Hay tantas amenazas, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahora mismo, extracámaras, sobre el narcotráfico. El narcotráfico es un terrible mal que nos supera a veces. Muchas veces nos supera por el poder económico que ellos tienen, que compran voluntades, que compran equipos superiores a los que tenemos nosotros. Y nosotros estamos a expensas de lo poco con que contamos en equipo. Tenemos la voluntad, pero no tenemos el equipo. Hay fuerzas deprimidas. Todas las fuerzas están deprimidas en el aspecto ¿verdad? Porque hay desgaste. Cada vez que nosotros levantamos un avión para ir a interceptar un objetivo que viene con droga, está desgastándose. Estamos gastando horas nosotros. Estamos desgastando el equipo, estamos desgastando el personal. El personal se cansa. Entonces, para eso somos nosotros, pero también necesitamos el apoyo. Comentábamos también, ¿verdad? El asunto de los Estados Unidos, el mayor consumidor de la droga va con destino a Estados Unidos y va a buscar la manera cómo llegar. No importa que aquí pongamos nosotros las trabas que pongamos, siempre va a buscar la manera cómo llegar y necesitamos trabajar en esto, ¿verdad? No es por salirme del tema, pero el tema se complementa con lo que es nuestra misión a cumplir. Claro, usted dice, es asunto de los políticos si hacen esa reforma del artículo que estamos mencionando en este momento. Sí. Pero el coronel en retiro, Adán Hilario Suazo, personalmente, ¿qué piensa? ¿Debe reformarse esa delegación que le dé el Estado de que garanticen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia? Y todo viene por aquello que ocurrió en los años anteriores. Viene la Corte Suprema de Justicia y allana el camino para que haya reelección presidencial. Y ahí es cuando hay reclamos a las Fuerzas Armadas porque toleran que se viole la Constitución y no garantizan la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso también afectó la imagen del Instituto Castrense. En lo personal, ¿cree que estas responsabilidades constitucionales deben ser suprimidas? No es que me salga por la tangente, es conveniente reformarlas. Es conveniente considerar eso. No es que me salga por la tangente, ¿verdad? Pero es conveniente que los políticos consideren esas reformas. Esa es mi respuesta. ¿Y usted qué piensa, coronel Isaac Santos? Bueno, yo pienso de que cuando se le da una misión a un ente como las Fuerzas Armadas, se le dan los recursos para cumplirla. Y entre esos recursos es la capacidad de poder hacerlo, a los medios y las leyes adecuadas. Cuando ya viene el político y
reforma leyes y hace que las mismas leyes que gobiernan a la institución entren en contradicción o artículos internos entren en contradicción. Es difícil. Por una parte, le dan a las Fuerzas Armadas la obligación, el deber o la misión de garantizar la alternabilidad, le dan la misión de que el proceso eleccionario lo tiene que apoyar con todos sus recursos y aparte de lo anterior, pero si el mismo poder político comienza a alterar esas leyes y comienzan a hacer esos procesos de que entren en contradicción, entonces ya dejan a la institución con las manos amarradas. Entonces, de momento lo que deviene es revisar esas leyes, ya sea reformarlas, ya sea artículos, porque la ley es un concepto macro, pero esos artículos que entran en contradicción, mi opinión personal es que hay que reformarlos y darles las capacidades que realmente pueda cumplir la misión y que convengan políticamente, porque todo eso es manejo político y la institución no es política, más que allá que su relación con los políticos y su relación con la política del Estado, porque la institución lo único que tiene que hacer es política de defensa y política militar. Porque tenemos un bache. ¿Cómo se sustituye a un presidente? Por más que nos han sugerido, la Comisión de la Verdad nos dejó dicho, es una tarea pendiente de los hondureños establecer cómo se sustituye al presidente de la República. Tienen que aprobar un tribunal constitucional que dirima esos problemas que ustedes enfrentan recurrentemente. Nuestros políticos no se han puesto de acuerdo y ahí siguen esos baches. Ya con esa perspectiva y con esos insumos, para usted estos asuntos que llama de carácter político deben ser resueltos entre políticos, reformando lo que hay que reformar, creando el Tribunal Constitucional y alejando a las Fuerzas Armadas de que sea como la institución que dilucide problemas políticos en Honduras. Definitivamente tiene que solucionarse eso, licenciado, porque no puede poner de árbitro a una institución que va a entrar en choque y en contradicción con su superior, el presidente, para el caso. Pero si dentro del manoseo político hacen de que el presidente pueda reelegir o hacen que el presidente se pueda sustituir o separar, eso es un problema político. Y de repente le mandan a la institución a cumplir esas labores o esas leyes otros políticos. Entonces suceden los casos como el 2009, que eso fue parte de eso, de ese manoseo, y el otro elemento fue la del 2017, que la reelección, que en una parte de la Constitución dice que está prohibida la reelección y se exige la alternabilidad, pero por otro lado hay una la ley, una parte, se le dice a la Corte Suprema, usted defina si se puede o no el asunto de la Constitución. Tengo entendido que dijeron se puede hablar, pero que se podía reelegir, todavía está la contradicción y está en el aire la discusión si esa sentencia de la Corte o de la Sala Constitucional decía que podía hacerse la reelección o no. De hecho, hay de por medio la separación de 4 magistrados de la Corte Suprema, hay otras situaciones que definieron instituciones del Estado, pero todavía está en el aire eso. Pero eso lo tienen que solucionar los políticos, porque si no, volveremos a caer en lo mismo, porque así actúa el ser humano. Justamente cuando le consulté a un jefe del Estado Mayor Conjunto, ministro de la Defensa, sobre esto que se nos presentó en el 2016, si mal no recuerdo, y que se materializó en el 2017 porque no habían garantizado la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, la respuesta fue la siguiente: ¿qué podíamos hacer ante una sentencia judicial? Esa fue la respuesta. ¿Qué podíamos hacer ante una sentencia judicial? ¿Desconocerla? ¿Pero qué tiene más peso, una sentencia judicial
o la Constitución de la República? Ahí vamos, ese es el debate. Coronel Pereira. Y con respecto a su pregunta, yo estimo que, primero que nada, hay que determinar una variable que no se puede soslayar, que es la madurez política. Cuando en el 80 se pusieron estas, vamos a decir, trancas, era precisamente por el gran desencanto que había con la parte militar y político, que no se habían podido poner de acuerdo. Y encontraron maneras para regular eso y le dan esa misión a la institución, que para mí es un problema político, no militar, pero había que tener, y me lo ratifica en 1981 el señor, el finado presidente, el jefe de Estado, el general Paz, me hizo una consulta: ¿qué piensa usted de esta transición? Me hizo la consulta porque yo había sido de los que siempre estuve peleando para que regresáramos a los cuarteles y dejáramos a los políticos ejercer la gobernanza del país. Y entonces quiero preguntarle, entonces yo le di mi experiencia y me dice él así: ¿sabe qué es lo que me preocupa? Me dice, la inmadurez de los políticos. Han pasado, en mayo 81, más de 40 años y todavía seguimos denotando la inmadurez de los políticos. Esa misión que le dan a la Fuerza Armada es por eso. Yo, en lo personal, estoy de acuerdo que lo quiten, pero recomiendo que se haga con los pasos correspondientes, hablando entre políticos y militares, no hacerlo de un solo como hicieron estas reformas. Mire bien por qué dice lo que explicaba el coronel Santos Aguilar: toman una decisión pero desobedecen al presidente, y aquí hay un mandato claro en el artículo 277 y 278, que fue lo que no se fijaron para hacer estas reformas. Lo que había en aquel entonces, don Renato, era una chimadura con respecto a que el comandante en jefe era el jefe de las Fuerzas Armadas, pero le molestaba al presidente que cuando lo mandaba a buscar no estaba, y como yo tenía las armas, pues no le obedecía. Pero eso había manera de resolverlo, porque no es así como se resuelven las cosas. Es empezando la organización desde el principio. Primero que nada, dentro del Estado, la institución. Pero segundo, formar a la clase política en los asuntos de defensa. Para eso se constituyeron aquí en Honduras el Colegio Nacional de la Defensa, que está en la Constitución. Lo mismo en Estados Unidos hicieron esfuerzos denodados para mantener el sistema democrático nuestro, y dentro de eso encuentran siempre ese problemita. Y avalan que los militares tengan el control de la seguridad y la defensa de ese proceso. Porque en 1996 se creó el centro que se llama William Perry, con el objeto de educar a la clase política de estos países de Latinoamérica, porque Estados Unidos piensa en su función de los intereses que le significa para su beneficio lo que sucede en Latinoamérica, y crearon el centro William Perry. ¿Con qué intención? Mire, ahí llamaron a connotados políticos de izquierda, de derecha, de lo que sea, a Washington, un curso de 3 semanas para empezar a modular lo que era el manejo político de la defensa y la seguridad, que ese es el problema nuestro. Se han quedado 2 o 3 expertos ahí, pero no han podido consolidar que el Estado, con criterio y sin llegar a crear exabruptos en la institución armada, puedan manejarlo. Lo que señala aquí bien claro es, dice el artículo 277, el presidente de la República ejercerá el mando directo de las Fuerzas Armadas en su carácter de comandante, conforme a la ley constitutiva y las demás leyes aplicables. Y dice el siguiente: las órdenes que imparte el presidente de la República deberán ser acatadas y ejecutadas con apego a la Constitución de la República y a los principios de legalidad, disciplina y profesionalismo militar. Pero no le dieron una patente de corso para manejar las Fuerzas Armadas como que fuera una guardia pretoriana. Ese es el problema. Entonces, yo estoy de acuerdo. Sí considero que debe salir las Fuerzas Armadas de ese proceso y dejar que los políticos, sin embargo, tiene que hacerse gradual y evitar que se vaya a volver a las montoneras de antes por los procesos políticos. Y eso solo lo va a dar la clase política que madure y empiece a manejar los acuerdos y desacuerdos sin llegar a la violencia.
Ese es el problema. Yo sí estoy de acuerdo que saquen a las Fuerzas Armadas de ese proceso pero hay que hacer reformas porque hay una contradicción. Si el presidente es el que manda al jefe del Estado Mayor Conjunto y le dice, y viene una sentencia de la Corte, la primacía de la ley está sobre la Constitución. Y ahí es donde viene, hay otro detalle adicional ahí, que es la conformación de la parte política con las Fuerzas Armadas. De alguna manera, yo no sé por qué le buscan contradicciones y le buscan, si se llevan bien. Donde hay algunas cosas es cuando ya no me favorece a mí, cuando ya no le favorece al grupo político X, al grupo político Y, no podemos seguir utilizando a las Fuerzas Armadas porque no son del apetito de X o Y candidato o de X o Y partido. Seamos maduros en los dos aspectos, las Fuerzas Armadas cumpliendo con la ley y los políticos cumpliendo con su obligación de gobernar. Para eso los ponen ahí, no para que anden cabildeando y utilizando a la institución como que fuera guardia pretoriana. Yo sí estoy de acuerdo. Y ahí viene otro caso espinoso también. Yo estoy de acuerdo que ya los militares deben ejercer el voto para que puedan alcanzar su nivel de ciudadanos de primera clase. Sin ejercer el voto, siguen siendo ciudadanos de segunda clase. Y esa cosa viene amarrada la una con la otra. Que me dicen, no, es que cómo va a ir con el fusil a votar, ahí nomás en Nicaragua. El partido sandinista es sandinista y ejerce el voto. ¿Y quién está dentro de ese partido? El ejército. Han aprendido a hacer una cosa que tenemos que hacer nosotros. Aprendamos a separar el Estado o la condición del Estado del partido. Y eso nos hace falta mucho. Hace que incluso las Fuerzas Armadas y otros grupos entren en saconadas profesionales porque se meten en camisas de 11 varas. Todo por no entender, cuando hacen reformas, hay que llamar a la gente implicada. No se puede hacer reformas. Que sabe. Exacto, pues sí. Y no hacer reformas porque me cayó mal que cuando yo llegué a buscar al general me recibió con la cara amarga. No, hombre, maduremos todos. Y sí, con la pregunta puntual, yo sí estoy de acuerdo que le quite ese, creo que en el mundo no hay otro país que esté con esa misión, las Fuerzas Armadas, de garantizar la alternabilidad en el ejercicio. Eso es un problema político. Y mire que junto a estas reformas, yo comparto el criterio plenamente de ustedes, tenemos que resolver y ojalá que en los próximos 4 años lo hagamos. Esos baches que todavía quedan en esa ley electoral y de las organizaciones políticas y que tanta conflictividad interna generan. Debemos ponernos de acuerdo con el asunto de la reelección porque buena parte de Honduras creen que la reelección es ilegal. Pero lo que tenemos en este momento inclusive le hubiese permitido al gobernante actual intentar reelegirse. Claro. Ese es un asunto pendiente que nos arrastra a problemas y que por diversas razones estrictamente de intereses políticos no queremos resolver. Se nos recomendó crear el Tribunal de Justicia Constitucional para dirimir asuntos como los que se nos han presentado en las últimas décadas y que han dejado un país dividido, un país confrontado, y causas que solo multiplican la pobreza. Creo que estos 4 años son fundamentales para que aprovechemos esta coyuntura, este buen ambiente que hay con la asunción al poder el 27 de enero de la señora Xiomara Castro para resolver esos conflictos jurídicos, estructurales que tenemos que no nos dejan vivir con convivencia, en armonía, en paz, para priorizar los verdaderos problemas que tiene el país. Y uno de ellos es esa pobreza, esa falta de empleo. Vamos a la pausa, quiere intervenir el coronel también en condición de retiro, Alfredo San Martín y la abogada Ruth Lafose. Ya venimos. Eran 10 minutos para las 9 de la mañana, hora en que finaliza nuestro programa. Así que voy a pedir la opinión con todo respeto breve del coronel Alfredo San Martín, José Alfredo San Martín, es un coronel en condición de retiro, y de la abogada Ruth Lafose,
Don Alfredo San Martín, buenos días, placer de escucharle. Sí, muy buenos días, licenciado. Primero un saludo a mis compañeros queridos y respetados que tienen ahí usted en el set. Mire, quería opinar al respecto. Yo, de manera personal, porque sí me interesan estos temas, y seré breve, es en cuanto a lo de la sucesión del jefe de Estado Mayor Conjunto. Como muy bien lo han expresado, la ley ya lo determina. Y lo ideal es que siempre que el presidente saliente pues se ponga de acuerdo con la presidenta entrante para que se coloque a la persona que va a continuar ejerciendo ese mando siempre y cuando no se violente la ley. A las Fuerzas Armadas, a todos los soldados que hemos estado en ella, nos molesta cuando se violenta la ley y determina un camino diferente al que la ley dice en cómo debe ser la sucesión presidencial. Siempre el orden de mérito, la jerarquía y la conducta de los oficiales prevalece para que se nombre a la persona correcta. En ese sentido estoy de acuerdo con lo que el coronel Pereira dice, de que a veces estas noticias vienen siendo un boom como para llamar la atención o distraer. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta y la prensa juega un papel muy importante porque es lo que genera en general la opinión pública, etcétera. En cuanto a lo de reformas a la ley, sí, las leyes no son perfectas, ¿verdad? Pero sí son perfectibles. Tenemos que irlas estudiando constantemente a medida que se vienen sucediendo acciones, actos y actividades que ponen en precario que la ley tiene que reformarse y nos dicen que hay que hacerlo para hacerla más perfecta poco a poco y en la medida que el tiempo lo permite. Actualmente, ahorita, en la sucesión de mando del jefe de Estado Mayor Conjunto, sí hay que considerar también el derecho que tienen las demás fuerzas para poder ser jefes en ese nivel, porque no se ha tomado en cuenta y por circunstancias muy especiales, el general Walter López, porque fue comandante de la Fuerza Aérea, ejerció ese mando de comandante en jefe de la Fuerza Armada, pero fueron por circunstancias muy particulares. De lo contrario, esa reforma a la ley también tiene que hacerse para determinar que las fuerzas compartan esos mandos también y que el presidente que tiene que designar a alguien sepa que la ley determina ciertas particularidades para que el soldado en general sepa que su esfuerzo, su sacrificio, sus méritos y su conducta y sus ascensos, tal y como deben ser de acuerdo a la ley, le van a complacer a él si él se portó bien profesionalmente, con ética, moral y excelente conducta, y se le va a retribuir cuando ocupe los altos mandos. Eso también hay que revisarlo, porque también la ley en el aspecto jerárquico se viene a veces, no digo que es permanentemente, a veces se manipula y llegan personas que de repente nunca debieron haber llegado y dejando a otros por fuera que tenían más méritos y más profesionalismo. Eso también implica hacer un estudio de nuevo y reformar lo que hay que reformar para hacerla perfectible y que todo el personal de la Fuerza Armada esté contento en que las personas que lleguen a los altos mandos son los que merecen estar. Los políticos, muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros, las Fuerzas Armadas son una herramienta de la política que muchos la han mal utilizado, otros sí la han sabido utilizar tal y como corresponde. Pero recuerde usted también, el soldado está obligado a obedecer las órdenes legales, nunca una orden que violenta la ley. Eso es una función sine qua non de todo funcionario público, y los militares debemos ser más estrictos en el cumplimiento de la ley. Los comandantes tienen el mando de las tropas, pero las tropas a una orden ilegal, fuera de orden, simplemente no están obligados a cumplirla. Le agradezco que me haya dado participación, licenciado Renato, y un saludo muy cordial y cariñoso para los compañeros. Muchas gracias a usted, coronel José Alfredo San Martín. La abogada Ruth Lafose también en comunicación con Frente a Frente. Abogada, buenos días. Vamos con la abogada Ruth Lafose, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Renato. Muchísimas gracias por el espacio.
Buenos días a todos sus panelistas y a toda su audiencia. Estaba escuchando con... Buenos días, Renato, ¿me escucha? Muy bien, adelante, abogada. Gracias, muy bien. Gracias. Buenos días a todos los panelistas y a usted por el espacio. Estaba escuchando todos los criterios con relación a quitarle las responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro Estado de Derecho. En principio voy a establecer que tenemos 3 poderes del Estado y uno de ellos no tiene alternabilidad en el ejercicio del poder público. Frente a este, que es el Congreso Nacional, al formar bloques de poder de carácter partidario y quitarle las responsabilidades que hoy tienen las Fuerzas Armadas, es dejar sin control el poder partidario en el Congreso y dejar indefensa al Poder Ejecutivo, hoy la presidenta, doña Xiomara, sin acudir en un momento dado de violencia precisamente a uno de los controles del Estado de Derecho cuando es necesario el uso de la fuerza. Por consiguiente, tal como está estructurada la Constitución, donde hay un poder privilegiado que es el Congreso Nacional, no debemos olvidar que de ahí sale y se origina un poder, que es el Poder Judicial. Y la alternabilidad en el Poder Judicial es también larga, son 7 años. Frente a este poder, que hasta ahora se ha comportado con abuso de poder en la actividad legislativa, porque no tiene ningún tipo de control, frente a eso entonces, el Poder Ejecutivo entraría en una desventaja de carácter constitucional que podría llevar en un dado caso al desquiebre o al desquebrajamiento del Estado de Derecho, tal como ha sucedido en este momento, con la reelección que se concretizó en el 2017. ¿Cuáles fueron las fuerzas que lo hicieron posible? Un Congreso y un Poder Judicial. Frente a esas normas del Estado de Derecho, obviamente, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no tenía que intervenir, puesto que daba respuesta la misma autoridad judicial frente a un hecho que los mismos políticos habían definido que es constitucional. Y al final de cuentas, en el proceso electoral, los mismos partidos políticos, por su participación, la legitimaron al final, pese que a ellos estaban en contra, pero aparentemente no lo estaban. Así que el principio de alternabilidad en la Constitución tiene que ser sumamente analizado bajo otros aspectos, sobre otras iluminaciones que la misma Constitución nos lo da. Porque decir y señalar que es un asunto de carácter político es muy corto el concepto. Porque garantizar no significa intervenir en asuntos de carácter político. Garantizar significa establecer o acudir, mejor dicho, en un estado desquebrajado en un momento de circunstancias de violencia. Por darle un ejemplo, actualmente el proceso electoral alcanzó la alternabilidad en el Poder Ejecutivo y no hay la menor duda. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todos los jóvenes llegaron y votaron y lograron lo que ellos querían, alternabilidad en el Poder Ejecutivo. Pero ese voto, Renato, no alcanzó el control del poder político que el ciudadano tiene a través de su representación política, que es el Congreso Nacional. Porque tal como está estructurada el proceso electoral, prácticamente es un proceso que no tiene una función democrática, puesto que está completamente cooptada por los poderes partidarios. Entonces, la función del voto, en un momento dado, se limita sustancialmente al no darle oportunidad al ciudadano de alternar el poder
en el Congreso Nacional. Esto, por supuesto, trae una crisis de representación política ciudadana y limita el espacio ciudadano en el momento de depositar su voto. Al final de cuentas, se corrompe ese poder, que es el poder legislativo, corrompe también el partido, los canales de expresión política, se vuelven dictatoriales y al final el voto deja de ser su función pública, deja de ser un valor democrático, deja de ser un valor constitucional para convertirlo simplemente en un valor, en un voto de castigo o en un voto de protesta. Así que me parece a mí que este tema debe ser analizado más profundamente desde el punto de vista de los principios y valores de la Constitución y cuál fue el umbral político ideológico que dio origen a la Constitución que actualmente tenemos. Bien. Así que me parece a mí que algunos de los criterios de los panelistas y otras personas, que porque al perro se le pegan las pulgas, al perro flaco se le pegan las pulgas o algo parecido, me parece que no es suficiente argumento como para decir vamos a quitarle las funciones actuales de las Fuerzas Armadas en nuestro sistema democrático. Muchas gracias, abogada Ruth Lafosse. Como ven, opiniones diferentes, claro, pero interesantes puntos de vista para reflexionar. El hecho es que yo creo que en estos próximos 4 años tiene que haber debate al respecto. Tiene que haber debate al respecto. Vamos a la pausa comercial y luego vienen los comentarios finales breves de nuestros invitados. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En tunota.com, si está pasando, está en tunota.com. Hacemos un recorrido internacional en este momento. Fallece a los 101 años de edad el hermano del fundador de Corea del Norte. Condenan a 110 años de prisión a camionero hispano por mortal accidente en Estados Unidos. Investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos encuentra vínculos entre el gobierno de El Salvador y la OMS. Y como si no tuviéramos poco con la pandemia, la Organización Mundial de la Salud investiga la muerte de unas 89 personas a causa de una enfermedad no identificada en África. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, nos faltó hablar del Consejo Nacional de la Defensa y Seguridad, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, porque son aspectos que también serán sometidos a debate en los próximos meses. Pero bien, tenemos vida y ojalá que Dios nos permita estar con vida y tiempo como para que lo debatamos otra vez. Muchas gracias, coronel. Muchísimas gracias. Te agradezco. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, coronel. Y también al comisionado don Mario Perdomo. Que esté bien, comisionado. Que esté bien. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.